Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de RitaCast. Si me están escuchando en audio, en podcast, en Anchor, en Apple, en Spotify, en Google. Y RitaTube, si me están viendo por video en el canal de YouTube. Como les comenté al inicio de la temporada, este año van a ser principalmente entrevistas de gente súper interesante y sobre todo que tienen mucho que aportar a la industria. Como siempre, voy a hacer el juego con ellos de que nos den 5 o 7 o 10 o no sé cuál será su número cabalístico de tips y datos importantes e interesantes para compartir con ustedes. Hoy día mi invitado lo conocí en este formato, no lo he visto en persona, él vive en México. Ustedes sabrán que como buen calvo me gustan mucho los sombreros y hoy día tengo dos sombreros. Soy dueño de la consultora Ritalin, con la que trabajo branding, imagen de marca, estrategias integradas. Pero también soy el CEO de Human Connections Media, que es una agencia de medios independiente que tiene base en México, Argentina y ahora también en Chile. Y mi invitado tiene un cargo súper interesante en la región y también tiene una mirada súper interesante respecto a cómo se deben trabajar los datos en la era digital. Así que no les quiero spoilear, quiero que él se presente y que él nos cuente un poco más de esta mirada que tiene y estos datos que nos trae para hoy día. Así que bienvenidos al capítulo 2, temporada 2, comenzamos. Perfecto. Sergio, primero, bienvenido. Yo ya hice una pequeña intro, como contando un poquito sin contar mucho tampoco. Lo interesante es que, bueno, todos no nos conocemos en persona. Hemos trabajado casi el último año. Tú estás en México, yo estoy en Santiago. Uno de mis sombreros contaba recién que es el CEO de Human Connections Media, que es esta agencia de medios que tiene esta mirada empática que a mí me cautivó y por eso también estamos empezando acá en Chile. Tú tienes un cargo súper interesante, tienes una mirada súper interesante respecto a los medios. Y nada, yo sé que tú también has escuchado mi podcast, has visto el canal de YouTube. Así que nada, quiero primero que te presentes tú, no quiero tomarme el micrófono como siempre. Por favor, cuenta un poco quién eres, de dónde vienes, por qué ese acento. Bueno, primero muchísimas gracias, Cristian, por invitarme. Lo digo abiertamente y aunque quede grabado que soy fan de tu podcast desde hace tiempo, tú lo sabes. ¿De dónde vengo yo? Bueno, yo tengo 25 años en este mundo de la publicidad, que es un poquito más. Empecé joven y Wow. siempre estuve tentado o me considero un curioso por naturaleza. Entonces, increíblemente, te platico un poco más atrás, cuando estaba en la universidad, estudié dos carreras, economía y psicología. Una porque pensaba que estaba loco, otra pensaba que los datos me iban a decir que no estaba tanto, ¿no? y cuando inicio en una agencia de investigación como entrevistador de calle. Yo iba a hacer los cuestionarios en calle, a la calle, y El que le me decía, interesaba. no, gracias, no estoy ocupado. No, no, perdón. Tú Ajá, eres... sí, estaba en la calle afuera del súper, del centro comercial, ¿no? Oh. Inicié así. Después me sale una oportunidad, mientras empiezo a estudiar un máster, me sale una oportunidad de trabajar para una agencia de medios multinacional que era Mass Media, y directamente me meten al departamento de investigación. Y en aquel entonces, digo, te estoy hablando, y no calcules mi edad, por ahí del 2002, 2003, en aquel entonces todo era data dura. ¿Cuánto alcance tienen los medios? ¿A cuánta gente llego? La televisión tenía un poder importante, ¿no? Y, y siempre los cuestionamientos salían de ¿por qué? ¿Por qué la gente ve un canal en lugar de otro? ¿Por qué escojo un tipo de contenido en lugar de otro? Y ahí estaba. Pasa el tiempo, estuve alrededor hasta el 2007 por ahí, me salió una oportunidad de entrar de gerente de investigación a un periódico, al Universal de México, que es uno de los periódicos nacionales más grandes, y fue riquísimo porque yo evaluaba el contenido ahora. Entonces empecé a ver cómo la parte de content influía del lado de la información. Ah, del Y otro el, lado. Buena. y el redactor, no sé si se puede hacer verdad, pero me rompí el hocico a cada rato porque me decía, muchachito, ¿tú cómo vas a decirme de mi diseño y de mi contenido? ¿No? Pero muy tradicional. Pasa el tiempo, regreso a las agencias de medios Abas, paso ahí más o menos como 13 años y pasé por diferentes puestos, gerente de eficacia publicitaria, gerente de investigación, y ahí me quedé. Después, de repente alguien entró en esa misma compañía, me dijo, oye, pero tú le das mucha input a los planners para que tomen decisiones. ¿Qué tal si te damos una dirección de servicio a cliente y cuenta?
Entonces me meto a dirigir cuentas como Netflix, como estas, y me va muy bien, porque yo interpretaba los datos para que Perdón, los hijos... pero lo pasaste por encima, pero te metiste a ver Netflix. O sea, eso no es como Ah, una sí, cuenta, sí, sí, es una Netflix, montaña. sí, 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 una cosa nueva. Y después de ahí empiezo una pequeña carrera como director de cuentas y servicio a clientes, donde mi labor era llevar un equipo de trabajo y me encantaba porque yo traducía los datos a la realidad, al día a día. Y me encantó. Pero siempre en todos estos años de carrera, me llamaba mucho la atención que no teníamos la suficiente, porque el día a día nos mataba, curiosidad de entender el porqué de la data, porqué del comportamiento, por qué las personas reaccionamos como reaccionamos ante cierto tipo de situaciones y cómo podía integrar eso a la data dura que ya teníamos. Entonces, ese ha sido como que mi historia, mi mantra, mi manera de llevar el camino, ¿no? Buenísimo. O sea, eso es lo interesante y por eso obviamente quería invitarte a un capítulo porque cuando hablo contigo creo que empalmamos muy bien. De hecho, nosotros, y aquí voy a tirar como decimos en Chile, voy a quebrarme un poco. El año pasado nos invitaron de Adweek para hacer una charla sobre datos empáticos y me gustó mucho esa dinámica que tuvimos de cómo lo que yo suelo hablar siempre desde el punto de vista creativo y de la empatía, tú lo agarras muy bien, es como que hacemos muy buena dupla como jugando tenis, porque tú agarras muy bien esa información y la conviertes en una cosa un poco más, no sé si dura, pero tomas la cosa matemática y tiene una explicación de cosas que para mí son más sociológicas, tú la conviertes en tecnología. Entonces, cuéntame un poquito cómo es para ti, tú que también pasaste por lo mismo que pasé yo, que partimos de masivo, entre comillas, y ahora estamos en una suerte no de digital, sino que de integrado. ¿Cómo fue para ti ese cambio de axioma? ¿Cómo has visto hoy día que está funcionando el tema de los medios respecto a la empatía, a esta cosa que ya no es solamente pauta, sino que realmente engancharte de alguna manera? ¿Cómo has visto tú esa evolución? Te soy franco, para mí ha sido complicada. Uh -huh, Y te digo por qué. Porque con la velocidad y la aceleración que se mueven los datos ahora uh -huh. y la digitalización orientada netamente al performance, a veces nos fijamos más en el 50% de la historia y no nos fijamos en la otra parte y eso no nos permite hacer una estrategia mejor. Es decir, los datos funcionan para el corto plazo porque tenemos que sacar resultados a nivel, y lo voy a hablar, perdóname lo técnico, a nivel de conversiones, Uh -huh. pero después te das cuenta que la estrategia es cortoplacista porque nada más te resolvió una parte de la historia. ¿Qué quiero decir con eso? Web Analytics te dice y te puede medir el 50% de la historia porque te dice qué es lo que está sucediendo. Claro. Pero no te va a decir jamás el por qué está sucediendo. ¿Y qué nos vino a enseñar COVID? COVID nos vino a enseñar que las motivaciones, los comportamientos y los intereses de los consumidores cambian en función del contexto que está sucediendo. Y entonces, gran parte de nuestra labor, y creo que coincidimos en eso, es unir esas dos partes. Déjame remitirte, a mí me encantan los ejemplos, así que te voy a remitir. Por favor, por favor, por favor. Hace tiempo, como en octubre, noviembre del año pasado, Ipsos en México sacó un estudio que se llamaba Si mi segmentación seguía estando válida. Y lo interesante es que te dijo que los dos segmentos que yo recuerdo que eran los más, que tenían el volumen mayor. Uno se llamaba We Can Work It Out, podemos hacer que funcione, y otro se llamaba Get It Back, hagámoslo regresar. Y los intereses entre uno y otro es totalmente divergente. O sea, estos, los de We Can Work It Out decía, tienes que usar mascarillas a fuerza en todos lados, tiene que ser obligatoria la vacunación cuando sale, tiene que haber controles de entrada en los aeropuertos. Y el otro, el de Get It Back, es, oye, me interesa volver a salir a los centros comerciales, quiero ver cómo le hago para hacer mis compras y vivir la propia experiencia. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Hay una motivación, un contexto. Y ese contexto, el Web Analytics no te lo va a dar. Por supuesto, no, claro. Entonces, nuestra labor es, o una de las cosas que nos encanta, y a ver si coincides conmigo, es que nosotros tenemos que integrar datos de contexto, datos de comportamiento, Web Analytics, el CRM, y después ya metes esta parte de performance, este es mi Digital Attribution, y este es mi conversión, y las plataformas las optimizo de esta manera. Cuando logramos esa parte, es cuando para mí
hacemos realidad ese concepto viejo que a veces parece que lo hacemos de manera repetitiva, es decir, poner al consumidor en el centro. En realidad, para mí, poner al consumidor en el centro significa integrar todas las fuentes de información para contar un storytelling que sea appealing con ese consumidor y que tenga un diferencial porque entiendes las motivaciones, las barreras, los triggers y contéstate los por qué, más allá de lo que hace el consumidor. Va por ahí. ¿No? Yo cuando empecé a trabajar con ustedes, o sea, ustedes, nosotros, yo soy el CEO de acá de Chile, así que soy parte de ustedes. Me gusta mucho que, y acá voy a pasar un poquito una mención, porque de verdad que me gusta mucho esto, y los que me conocen saben que yo no hago menciones vacías, sino que de verdad lo creo, y por eso estoy también en Human. Una metodología llamada metodología empática, que finalmente es eso, ok, tenemos los datos duros, tenemos Ipsos, tenemos todos los datos que podamos tener de lo que sea, pero si no le damos una vuelta más sociológica, un entendimiento real de las personas, más de calle, más de entender esa textura, efectivamente yo siempre lo pongo como un ejemplo. La otra vez estaba dando una charla para la M de Lima, y yo ponía el ejemplo que me pasa a mí como creativo, que siempre lo he visto, que es, lo ponía como un ejemplo muy pelotudo, que era un cartel de una cevichería, como estábamos en Lima, una cevichería. Y tú tienes un cartel de una cevichería que dice, aquí vendo ceviche. Y tú, si usas la data como suelo usar hoy día, va a tomar ese cartel y lo va a poner en distintos lugares cerca de tu cevichería durante una semana y va a sacar la lógica de, cuando lo pongo aquí, entra más gente. Y eso es usar la data de manera de performance. O sea, yo sé que ahora poniéndolo en tal lugar, en tal esquina, llega más gente. Pero sigue siendo un cartel de mierda. O sea, la pregunta que uno tiene que hacerse finalmente es, ok, esa es la performance, pero cómo entiendo los colores para el cartel, cómo le gusta más a la gente, qué es lo que tiene que decir, eso es más empático, no es solamente la performance. Y hoy día lo que está pasando, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que todavía el uso de los datos es un pendrive muy caro en el bolsillo del CMO, o sea, son datos post-mortem. Y lo hemos hablado, de hecho, en el capítulo anterior hablaba con Javier Iranzo, un muy buen amigo aquí de Chile, con el que hablábamos esta cosa de cómo la información y los datos se están convirtiendo en este post-mortem, primero por el tema de que las agencias de medios, agencias creativas, no siempre están de acuerdo. Aquí también pasó el dato que obviamente para nosotros es fundamental estar de acuerdo con la agencia creativa, seamos nosotros o no, porque tiene que ver con una buena performance, pero no buena performance como se conoce hoy día como la performance por mortem. Poder ser capaces de usar esos datos vivos y darle un mejor uso, ¿cierto? Yo lo que creo es, hay una parte inicial, una parte diagnóstica de que tiene todas las marcas y el consumidor, que tienes que ponerlo como un paso inicial y entenderlo perfectamente. ¿Qué pasa con la marca? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es el trigger del consumidor? ¿Cuál es el insight de ahí? Pero luego bajarlo al comportamiento que quieres, y una vez que tienes esa foto, ya conectas toda la máquina para que te siga dando input sobre esa información a ver si todavía sigue siendo válida. El problema que no hacemos es directamente, como tú dices, nos vamos al otro lado, a la parte funcional, operacional de ¿qué pasa si yo hago geolocalización y entonces ubico a mi consumidor y ya mando mi mensaje? ¿Pero qué mensaje? Ese mensaje es appeal, ese mensaje de qué insight salió, qué motivación intrínseca tiene ese consumidor que está resolviendo, que no importa si lo ve una vez o lo ve 20, le va a llamar la atención para que llegue y ahora sí haga un clic y lo puedas medir. Por supuesto, yo siempre pongo el mismo ejemplo también con el tema de Waze. Waze puede ser una plataforma súper interesante, pero si yo voy en la mañana, hablemos de normalidad, a las 9 de la mañana llegando a la oficina y me aparece un cartel para ir a un mall, no voy a ir, obviamente que no, pero si yo voy saliendo de la oficina a mi casa un jueves en la noche y me aparece un cartel, un aviso de una película que se acaba de estrenar, lo más probable es que lo pesque y diga, sí, me entendieron, gracias, estoy cansado, tengo ganas de sacarme la cabeza del día a día. Eso tiene que ver con la empatía, ¿cierto? Te voy a decir también qué significa ser empático o cómo lo vemos nosotros de Human y tú lo sabes, es hablar a aquella persona que está te voy a contar una anécdota. Mi padre estuvo trabajando en Coca-Cola por muchos años y llegó a unos puestos ejecutivos muy altos en la dirección de operaciones en México y Latinoamérica. Y él se paraba a las 4 de la mañana y se subía con el señor del camión repartidor. Y me decía, si yo no sé cómo vende este amigo en la calle, ¿cómo le voy a dar una opinión de qué es lo que sucede y cómo mejorar el negocio si no conozco ahí? Entonces, el insight detrás de eso es
habla con todos los stakeholders que conocen el negocio y que llevan todo eso y trae esa data a la realidad para un diseño creativo, para llenar un brief, para todo hacer eso. sinapsis, claro. Esa empatía significa, toma todos los stakeholders que haga, usa la información del cliente, usa la información de la web, usa la tecnología para tener integrado toda la información que puedas para la toma de decisiones. Exacto. Yo veo la parte numérica y me vas a matar por lo que voy a decir, y te voy a decir, oye, ¿eso te va a dar el éxito de una campaña o no? La verdad, no lo sé, y la respuesta quizás sería no, pero va a aumentar la probabilidad de que sea más efectiva al menos, porque tienes la mayor cantidad de elementos. Si todos los experimentos funcionaran al 100 en los modelos que nos planteamos, pues entonces ni siquiera nos pagarían a nosotros nada, porque mete todos estos datos a la licuadora, di lo que sale, y sal, y funcionará. Y la realidad no funciona así, ¿no? Quise un dato súper interesante también, y antes que se me vaya la onda, con eso que me dijiste de la última milla, de recorrer con la gente, yo hace muchos años trabajaba con un laboratorio en Chile, Laboratorio Chile, de hecho voy a decir el nombre, y me pasó lo mismo, que cuando llegó la cuenta a la agencia, la habíamos ganado hace poco, nos pedían una cantidad de piezas ridículas. Esto era para OTC, o sea, para UTC, para cosas que el visitador médico trabajaba con el médico, cosa que el médico después resta el producto. Y el visitador médico era nuestra última milla, era nuestro vendedor final y quien usaba nuestras piezas que nos pedían. Hacíamos una infinidad ridícula de piezas, de elementos gráficos, cartones, revistas, lo que se te ocurriera. Y cuando me tocó viajar y salir con uno de los representantes médicos, me di cuenta que el tipo, todo lo que nosotros creábamos, que nos quedábamos hasta tarde creando, lo tenía en su maletero, lo tenía en su auto, guardado en la misma bolsa que se le habían pasado. Y el tipo me decía, y me empezó primero un poco avergonzado, pero después yo le decía, oye, muchas gracias por el input, porque que tú me digas eso, que tú me muestres por qué no lo estás usando, es parte fundamental de lo que hagamos. Bueno, corta que finalmente empezamos a hacer un quinto de lo que hacíamos antes, o lo que hacía la agencia anterior, y empezó a funcionar mucho mejor, porque entendimos que era realmente lo que esta persona podía usar. Eso de empatía, finalmente, también, y es una palabra que yo lo he usado hasta el cansancio del 2020 y el 2021 va a seguir siendo súper importante. Entender no solamente al consumidor, no solamente el mensaje que tienes que dar, sino que también, como tú bien dijiste, cuáles son los stakeholders y qué necesita cada uno. Pregunta que yo siempre le digo a toda la gente que haga, ¿cuál es el KPI de tu CMO? ¿Cuál es el KPI de gerente general? O sea, eso es parte importante de esto que tienes que meter en la juguera. Sí, es que si no entiendes todo ese contexto, y nosotros, pues nos pusimos digamos, ese chaleco de decir análisis empático, ¿qué significa eso? Es más, hay veces, y tú lo debes saber mejor que yo, nuestros clientes tienen mejor data que nosotros. Entonces, nosotros que hacemos es una labor de integrar toda esa data para darle un sentido de, mira, funcionalmente me parece que la cosa, el insight va por aquí, ¿no? Y decir, por ejemplo, hay gente que dice, el insight es, estoy enfermo, es el momento de tomar pastillas. Y entonces nosotros decirle, ok, a esa persona que dice que es el momento de tomar pastillas porque se siente mal, ¿qué comportamientos quiero que haga? ¿Qué barreras tiene? A lo mejor es una persona que prefiere la medicina naturista. Entonces, si yo estoy en salud, cómo voy a llegar a hacerle un motivador para que yo sea una opción? Claro. ¿Qué pasa en su punto de compra? ¿Qué canales utiliza cuando hace una compra de este tipo? ¿Qué está detrás de esa preocupación de estar a dieta? Hay una preocupación de salud, hay una preocupación de imagen. ¿Qué es lo que le está haciendo que tenga ese pensamiento que yo tengo que derivar en? Si me lo preguntas, el insight lo tienes que traducir a un comportamiento, un canal donde puedas estar mejor, una barrera que puede tener para que generación, qué es lo que lo motiva. Y al final ya le metes todas las bardas de data que quieras, de data cuantitativa, para ver cuánto pesa eso y tomar una decisión final de, ya entendí a qué territorios puedo derivar la comunicación con él o cómo puedo medir su performance ya en la calle. Claro. Entonces, no sé, me parece que esta labor que a mí me encanta de integrar las cosas es muy valiosa y necesitas hacer muchos ejercicios. Después de 25 años, pues uno se da cuenta que nunca terminas de aprender de los comportamientos y que por más que analices, por más vuelos que veas, por más cosas, tienes que tener ese ente de curiosidad de preguntarle a todos los involucrados en una categoría para tener un mejor entendimiento de ese consumidor, ¿no? Exacto. Hay un concepto que no se usa mucho, siempre se habla de los KPIs, cuáles son los KPIs, qué KPIs nos van a dar,
Pero yo creo que es más importante, sobre todo al inicio, el KLI. No es el Key Performance Indicator, es el Key Learning Indicator. Yo siempre lo he comentado, hasta el cansancio también en el podcast, que a mí me gusta mucho lo que por lo menos en filosofía tiene Coca-Cola Global, que es el 70-20-10, el Now, el New y el Next. Ellos tienen un formato en que, y lo he hecho varias veces, sorry si me repito, el 70% es el Now, o sea, lo que están haciendo ahora, los planes de medios tradicionales, qué sé yo. El 20% es el New, no sé, TikTok o lo que pasa ahora con estos canales nuevos, y el 10% es el Next. En ese 10% ellos siempre están dispuestos a perder esa plata, entre comillas, porque es aprendizaje. Y puede ser que le den el palo al gato, puede ser que no, pero en ese KLI también hay una cosa súper interesante. Sí, fíjate lo que dices hay esta tendencia que tenemos del growth hacking, ¿te acuerdas? Entonces, Sí. y te dicen, ¿qué empresas son las que están funcionando bien? Y son estas las top 5 del Nasdaq, y está el Google, Facebook, Amazon. ¿Qué tienen en común? El otro día leí un artículo que se llama pues que nosotros, ese proceso de prueba-error, lo hemos hecho desde nuestros inicios. Ellos han directamente meter testing y han aprendido y han tenido una infinidad de errores de los cuales van aprendiendo en la experimentación hasta que dan con el producto final, que es el que les desempeña. Ahora, esa parte del aprendizaje, del learning, del testing, es su mantra, es su día a día, y es como llevan las compañías, y por eso es que son exitosas como son. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que en estas distribuciones de presupuesto de marca, es un 60% déjalo de base, de lo que has hecho y sabes que ha funcionado. Un 30% mete un riesgo moderado para ver cómo se ven estas actividades, y un 10% test and learn. Prueba nuevos medios, ve qué innovaciones hay, acércate a hacer algo loco. Nosotros, por ejemplo, por primera vez me tocó a mí en México poner un mapping en la torre latinoamericana de Netflix. Y fue un testing porque no lo habían hecho nunca y era la primera vez que se hacía. Y entonces, pues ahí, ¿qué decíamos? KPIs, quien vaya y se registre porque era con una actividad en el centro, en la plaza. Entonces, mi KPI era quién se registra, mi KPI era quién comparte, mi KPI era todos los que vivieron la experiencia, qué dicen de la experiencia, ¿no? Claro. Cuando me preguntan, oye, pero tú te dedicas a esto de la investigación, ¿cuántos van a ser? No sabía. Claro. Pero ese es un test and learn que dijeron, pero ese 10% es como cáete rápido, si te vas a caer, cáete rápido. Sí, entonces, y nos permite aprender. Exacto. Entonces, creo que muchas, el otro día estábamos hablando un poco de lo que significa la transformación digital, y la transformación digital precisamente tiene que ver con ese KPI intrínseco del CEO de continuar aprendiendo y olvidarte de que lo que has aprendido ya no es válido quizá, y entonces testear. Entonces, este testing interno debe ser para mí parte de los roles ya descritos en la descripción del puesto del CMO para poder progresar, ¿no? Claro, siempre con una lógica de negocio, con una lógica de hay una inversión base que tienes que continuar, hay una inversión media que puedes jugar un poco de acuerdo a los lanzamientos que tengan, y hay un 10% que juégatela, aprender con lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Exacto. Oye, Sergio, ya para ir terminando un poco este capítulo, ¿cuáles son tus...? Yo te dije, la base de esto siempre para mí es dejar 5, 6, 10, no sé cuál es tu número cabalístico, 1, no sé. ¿Cuáles son esas pildoritas de conocimiento que podrías dejarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo? ¿Qué es lo que tú crees que de todo este tiempo que tú llevas trabajando con esta mirada tan interesante, cuáles son esos tips que nos podrías dar hoy día? Primero, entender que el significado de poner al consumidor en el centro es integrar todo tipo de bases de datos, ya sea cuantitativa y cualitativa. La etnografía, los stakeholders, todo esto que hablamos al principio de manera de cómo esa parte de empatía, eso lo tienes que integrar para hacer un análisis mejor. Análisis con los datos completo. Ajá. El dato per se cuantitativo no es todo. Sal a la calle y pregunta, el famosísimo user experience que hacen ahora, ve y hazlo, ve y vívelo, ve y pregúntale a la vendedora, al stakeholder,
al dueño de la compañía qué es lo que sucede con su marca para después integrarla a datos. Tu labor es, ya me voy a meter un poco más a la mía, es integrar todo eso en una sola base de datos para tener una respuesta a las necesidades del consumidor. Esa sería una. Otra sería, por ejemplo, voy a hablar de creatividad, haz un databit creativo basado en research. ¿Qué quiere decir eso? Tú evalúa qué días han funcionado, qué días no han funcionado, recopila toda esa información y a partir de ahí haz tu propio brief y después testéalo con los demás para ver qué funciona y no, para que te den una historia que contar. 3. Y aquí voy a usar un ejemplo que tú usaste que me pareció maravilloso. Los datos no tienen significado si no le das una implicación de negocio. Y voy a poner un ejemplo. Tú me enseñaste que decir, TikTok funciona porque es un meme convertido en formato audiovisual donde el protagonista es el usuario. ¿Dónde sale eso? Entonces dice, ok, entender por qué funciona social. Entonces, ¿por qué la gente usa social? Social usa para estar entretenido y hacer cosas divertidas. Segundo, y eso lo hacen los generación Z, los generación millennials. Segundo, uno es el por qué. Segundo, me regreso. Hoy Spotify está incluyendo videos tipo TikTok en su oferta. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a usar videos y verlo en TikTok, de música. Empiezan a seleccionarlos en música, ¿no? ¡Pum! Ya tienes otro dato más. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ok, la implicación es, si vas a utilizar TikTok, ¿qué te parece si usas los influenciadores que ya usan Facebook, porque TikTok ya está saturado, y que usen sus propias páginas para tener una acción que sea divertida y asociada a la música? Y entonces ya tienes una idea de negocio que sale de el consumo de TikTok, el contenido que tú dijiste que sirve para lo que sirve TikTok, cómo las redes sociales ya lo están usando y cómo funcionan los influencers. Entonces, en concreto traduce los datos a una implicación de negocio bien concreta, porque si no, el dato se queda frívolo y no tiene significado. Y no sé, y una última que siempre digo es, empatía significa entender las motivaciones psicológicas, sociológicas que tiene un consumidor. Mete eso a la ecuación del dato. Últimamente, con todo el tema de Web Analytics, nos olvidamos que somos personas y como personas tenemos reacciones y esas reacciones se pueden medir. Si integras todo eso a tu discurso, probablemente tendrás una respuesta más amplia, más contextual y más de beneficio para la marca, que si solamente utilizas los datos duros que pueda salir en un web, una plataforma o los distintos estudios de consumo de medios. Buenísimo. Oye, excelente, me encantó esta conversación. Muchas gracias por esas pildoritas de conocimiento. Nada, Sergio, nuevamente agradecerte, siempre es un agrado hablar contigo, siempre aprendo mucho y me gusta mucho esa conexión para mí, históricamente, cuando chico y a los creativos nos pasa mucho, la parte de medios era como, va a dar el tipo de medio. Contigo he aprendido, y en Human específicamente he aprendido esta cosa de cómo los datos empáticos tienen mucho que ver con la creatividad, potencian mucho la creatividad y más que un post-mortem o un dato muerto para mostrar después en un PowerPoint, es un input para hacer mejor creatividad, más funcional, más estratégica y sobre todo más efectiva. Así que nuevamente te quiero dar las gracias, que además ya muy temprano, aquí para mí es como mediodía, pero tú madrugaste por mí, también muchas gracias por eso. Así que nada, Sergio, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por haber estado en este capítulo. Al contrario, yo soy el agradecido y acuérdate que como dije al principio, soy fan del podcast. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, chao.